Jojo Rabbit, dirigida por Taika Waititi, es una comedia dramática y sátira ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La película sigue a Jojo Betzler, interpretado por Roman Griffin Davis, un niño alemán de 10 años y miembro de las Juventudes Hitlerianas, cuyo amigo imaginario es una versión caricaturesca de Adolf Hitler interpretado por Waititi. Jojo vive inmerso en la propaganda nazi hasta que descubre que su madre, Rosie Scarlett Johansson, está ocultando a Elsa, Thomas Mackenzie, una joven judía, en su casa. A través de su relación con Elsa, Jojo comienza a cuestionar las creencias que le han inculcado. En un viaje cargado de humor negro y momentos profundamente emotivos, Jojo Rabbit combina magistralmente comedia y drama para ofrecer una crítica al fanatismo y resaltar la importancia de la empatía. Ganadora del Oscar al mejor guión adaptado, la película es una adaptación del libro Cajun Skies de Christine Launens. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. En la Alemania nazi, conocemos a Jojo Betzler. ¿Qué es tu alma? Un alma alemana. Un niño de 10 años lleno de entusiasmo, pero también de inseguridades. Heil Hitler. ¿Quién es Hitler? Está por comenzar su entrenamiento con las Juventudes Hitlerianas, un paso crucial para convertirse en un soldado ideal. Aunque está nervioso, su amigo imaginario, una versión caricaturesca y exagerada de Adolf Hitler, lo llena de confianza con frases como «Eres el mejor soldadito que existe». Juntos juegan y repiten consignas nazis con la energía de un niño que no comprende realmente lo que representan. Mientras corre por las calles, Jojo se encuentra con Yorkie, su mejor amigo, igual de emocionado por tomar parte del ejército. Ambos llegan al campamento de entrenamiento, donde conocen al capitán Klenzendorf, un veterano que perdió un ojo en batalla. Aunque dirige el campamento, parece que no comparte plenamente los ideales del régimen. A su lado está el suboficial Finkel, su fiel ayudante, y Fraulein Rahn, encargada de las niñas, quien insiste en que ellas deben aprender a tratar heridas y convertirse en amas de casa ejemplares, mientras los niños se enfrentan en disparar, lanzar cuchillos y manejar explosivos. Jojo participa en estas actividades, pero su entusiasmo se ve asombrecido por la violencia del entrenamiento. El primer lugar es para el Führer. En una de las lecciones, Yorkie accidentalmente hiere a otro niño, dejando claro que la camaradería no exime de la dureza del programa. Por las noches, alrededor de una fogata, queman libros considerados peligrosos para el régimen. A pesar de sus dudas, Jojo intenta mantenerse motivado por su admiración hacia Hitler. Creo que soy un niño en el cuerpo de un obeso. El momento crucial llega cuando le entregan un conejo para demostrar que puede matar. No tengo miedo. Solo que... Jojo, horrorizado, se niega y libera al animal. Los niños mayores, crueles e implacables, toman el control y terminan con la vida del conejo, Eres un cobarde. dejando a Jojo humillado y profundamente afectado. Tras el incidente con el conejo, Jojo es tildado de cobarde, igual que su padre, quien, según los rumores, desertó a la causa nazi al unirse a las fuerzas italianas. Las burlas de sus compañeros lo afectaron profundamente. Humillado, Jojo se retira a llorar, pero su amigo imaginario Adolf Hitler no tarda en aparecer, instándolo a demostrar su valentía y poder. Con renovada determinación, Jojo decide impresionar a todos y lanza una granada durante una práctica. Sin embargo, el plan falla. La granada rebota y explota cerca de él, hiriéndolo gravemente. No hagan eso. Jojo despierta en el hospital con una pierna lesionada y una cicatriz en el rostro. A pesar de las secuelas físicas y emocionales, su madre, Rosie, lo alienta a salir en público y retomar su vida. Rosie es una mujer amorosa pero decidida, que no teme enfrentar al sistema. Furiosa por el incidente, se presenta a la oficina del entrenamiento para quejarse. Allí encuentra al capitán Klenzendorf, degradado a tareas de oficina tras el accidente de Jojo. Mientras Rosie discute con el personal, a Jojo le asignan un nuevo trabajo: repartir y pegar propaganda nazi por el pueblo. En sus recorridos, Jojo y su madre presencian una escena estremecedora: varias personas colgadas en la plaza pública, acusadas de traición, posiblemente por ayudar a judíos. El ambiente opresivo deja una marca en el joven, pero no es hasta llegar a casa cuando su mundo cambia. Jojo descubre a Elsa, una adolescente judía escondida en las paredes de su hogar. Elsa lo amenaza con revelar que él la ayudó, obligándola a guardar silencio. Hitler, en su mente, lo convence de ganarse la confianza de Elsa como estrategia. Voy a Vamos la negociar. casa
Elsa y culpamos a Churchill. Más tarde, Jojo menciona los ruidos a su madre, pero Rosie lo calma, atribuyéndolo a su imaginación. Rosie, la madre de Jojo, conversa con Elsa y le advierte que tenga más cuidado. Aunque Jojo no parece haber entendido del todo lo que ocurre, Rosie teme que, si descubre la verdad, podría delatarlas, poniendo en peligro sus vidas. Mientras tanto, Jojo tiene una charla con el capitán Klinzendorf, quien le explica crudamente que la SS no solo mata a los judíos capturados, sino también a quienes los esconden, e incluso a ciudadanos al azar para sembrar terror. Esta revelación lleva a Jojo a guardar silencio para proteger a su madre, quien claramente está ayudando a Elsa. Con una mezcla de curiosidad y adoctrinamiento, Jojo decide escribir un libro sobre la raza judía. Entrevista a Elsa, quien responde de manera amable al principio, hasta que Jojo comienza a repetir prejuicios racistas aprendidos en la escuela. ¿Cómo te atreves, judía? Indignada, Elsa lo golpea y se marcha. Mientras tanto, Rosie parece optimista porque los aliados han tomado Italia y la guerra podría terminar pronto. Jojo, en cambio, está frustrado ya que todo lo que han enseñado en la escuela parece ser mentira. La tensión aumenta cuando Jojo descubre que su madre está dando su ración de comida a Elsa. Furioso, se la come y ambos discuten. Jojo critica a su padre, pero Rosie lo defiende, insinuando que está en Italia ayudando a los aliados. La conversación escala hasta que Rosie pierde el control y asusta a Jojo. Para reconciliarse, madre e hijo terminan bailando y Rosie intenta pasar más tiempo con él, enseñándole la importancia de la familia y la tolerancia. Poco a poco, Jojo comienza a entender y se acerca nuevamente a Elsa, con quien empieza a forjar una verdadera amistad. Estoy muy ocupada para una novia. El amigo imaginario de Jojo, Hitler, empieza a molestarse al notar que Jojo se está ablandando. Le insiste en que Elsa es el enemigo y lo tranquiliza diciéndole que nadie logrará lavarle el cerebro. Mientras tanto, Rosie conversa con Elsa y le habla de su difunta hija Inga, quien murió recientemente a causa de la influenza, compartiendo un momento de vulnerabilidad y conexión. No, nunca vi a un tigre a los ojos. Jojo, emocionado con su libro sobre los judíos, lo lleva a mostrarle sus avances al capitán Klinzendorf. Y cuando duermen, se cuelgan del techo como murciélagos. Este se burla del contenido, pero, en el fondo, muestra su lado amable al enseñarle un diseño que ha creado para el uniforme que planea usar durante la invasión. Una ametralladora con una radio. Más tarde, Jojo se encuentra con su amigo Yorkie, quien ahora luce un traje oficial de soldado. Yorkie le cuenta con orgullo que lo han enlistado oficialmente, a pesar de su corta edad. A pesar de su adoctrinamiento, los dos niños empiezan a reconocer que los judíos son personas normales, Parecían muy normales. aunque Yorkie debe irse para continuar sirviendo al movimiento. Jojo, cada vez más cercano a Elsa, comienza a desarrollar sentimientos por ella. ¿Quieres que te bese? Un día, mientras prepara el almuerzo, la Gestapo llega inesperadamente a inspeccionar la casa. ¿Podemos pasar? Los oficiales revisan todo minuciosamente, justo cuando Klinzendorf y Finkel llegan a dejar más propaganda para Jojo. Él nos ayuda. Cuando están a punto de descubrir a Elsa, ella aparece y dice ser Inga, la hermana fallecida de Jojo. Aunque sus papeles no coinciden, Klinzendorf los revisa y, cubriéndola, asegura que todo está en orden. La Gestapo finalmente se retira. Hitler, el amigo imaginario de Jojo, vuelve a enojarse al ver que el niño se niega a ser un buen nazi. Jojo, con más claridad que nunca, le responde que Elsa no es una mala persona. Mientras tanto, Elsa está aterrorizada tras la visita de la Gestapo, pero Jojo la tranquiliza y le promete que, cuando su madre regrese, trabajarán juntos para protegerla. Sin embargo, Rosie nunca vuelve. Jojo descubre que su madre ha sido capturada mientras pintaba mensajes antinazis por la ciudad. Condenada como los otros rebeldes, es ejecutada públicamente. En la plaza, Jojo encuentra su cuerpo colgado y, devastado, intenta atar los cordones de sus zapatos como ella solía hacerlo con él. Pero sus manos tiemblan y no puede. Regresa a casa consumido por el dolor y, buscando un escape, culpa a Elsa. En un arranque de ira, toma un cuchillo y amenaza con lastimarla, pero al mirarla, se detiene. Jojo, incapaz de ser un asesino, rompe en llanto. Elsa lo consuela, entendiendo que ambos están solos en el mundo, pero al menos se tienen el uno al otro. Poco después, los aliados invaden la ciudad. Jojo se reencuentra con Yorkie, quien en medio del caos accidentalmente suelta una bomba, causando más disturbios. Ambos niños reflexionan sobre el error de haber apoyado el movimiento nazi. Yorkie le cuenta que Hitler se quitó la vida y Jojo, incrédulo, finalmente comprende que su ídolo no era más que un cobarde. El caos en la ciudad aumenta cuando comienzan los bombardeos. Fraulein Ram, decidida a defender el régimen,
distribuye explosivos a los niños, enviándolos a luchar en una batalla perdida. Mientras tanto, Klenzendorf y Finkel también se suman al combate, sacrificándose por la causa. Sin embargo, la resistencia es inútil. Entre los prisioneros capturados, Jojo solo reconoce a Klenzendorf. Finkel parece haber muerto en el enfrentamiento. Jojo se acerca a Klenzendorf, quien, antes de ser llevado, le dice que Rosie era una persona extraordinaria, llena de bondad y valentía. En un acto final de protección, Klenzendorf le arranca el uniforme nazi a Jojo, disfrazándolo como un judío para que los soldados estadounidenses no lo ejecuten. Aunque Jojo intenta explicar que Klenzendorf lo ayudó a esconder a Elsa, no tiene tiempo. Los estadounidenses disparan a los prisioneros antes de escuchar. Más tarde, Jojo encuentra a Yorkie, milagrosamente vivo a pesar del bombardeo. Sin embargo, Jojo enfrenta una nueva encrucijada en casa. Sabe que los aliados han ganado y Elsa es libre, pero el miedo de perderla lo consume. Al principio le miente diciéndole que Alemania ganó, pero promete ayudarla a escapar. Alemania ganó. Sin embargo, cuando Hitler imaginario reaparece intentando manipularlo una vez más, Jojo finalmente se libera de su influencia. Con firmeza le dice que ya no le cree y en un acto simbólico lo golpea, enviándolo a volar por la ventana. Jojo y Elsa salen de la casa. Al ver a los soldados aliados y las calles llenas de banderas de victoria, Elsa comprende que Jojo le mintió. Enfurecida, lo abofetea, pero la tensión pronto se disuelve. Ambos, ahora huérfanos y libres, comparten un tierno baile en la calle, celebrando el final de la guerra y el comienzo de una nueva vida juntos. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.